Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de este día con un tema bastante importante, como es hablar nuevamente sobre la cámara hiperbárica. Sabemos que la terapia con oxígeno hiperbárico es un tratamiento médico utilizado para tratar diferentes tipos de enfermedades, utilizando el oxígeno al 100% dentro de una cámara. En esta ocasión está con nosotros, como en algunas otras veces, el doctor Roberto Gil Acevedo. El doctor es especialista en anestesiología y obviamente maneja la cámara hiperbárica, que nos hablará sobre el tema nuevas experiencias en la medicina hiperbárica. Doctor Roberto, bienvenido y lo dejamos con su tema. Muchas gracias, doctor Cibaja, muy amable. Gracias por la oportunidad nuevamente de poderles platicar respecto he recibido muchos correos, muchas preguntas respecto a la cuestionamiento sobre la eficacia de los tratamientos con cámara hiperbárica, y es el motivo de la presente plática. Como es todo cuando un desarrollo de algunas técnicas, de algunos nuevos tratamientos en la medicina van cobrando un auge de acuerdo a las experiencias que se van obteniendo en diferentes partes del mundo. Por eso es que les vengo a relatar lo que está sucediendo actualmente, y que decirles que ya lo tenemos también aquí en Oaxaca. Contamos con una cámara hiperbárica de las más grandes que hay en el sureste del país, y que, bueno, está poco utilizada respecto a tal vez a la poca información, o también a la falta de culturización de los compañeros médicos, que deben saber que estas terapias complementarias para los tratamientos pueden ayudar mucho al mejor desarrollo de los tratamientos en las enfermedades de sus pacientes. Son múltiples y son las que vengo a poderles platicar. Yo estoy en el Centro Internacional de Alivio al Dolor. Soy el doctor Mario Roberto Gil Acevedo, y estamos en Murguía 601. Mi correo electrónico gilacevedo51@hotmail.com, y en la página en dolocenter.com estamos a sus órdenes para cualquier información, para cualquier eso. Como les comentaba, la oxigenoterapia hiperbárica no es nada nuevo. Hace más de 300 años ya, fíjese, un clérigo inglés y filósofo y médico, ¿verdad? Como se acostumbraba en aquellos tiempos, ya empezaba a darse cuenta que se obtenían efectos más beneficiosos cuando había mayor presión de oxígeno en el ambiente. En aquel tiempo no se conocía el oxígeno, pero sí sabían que a diferentes alturas, por ejemplo a nivel de mar, los pacientes obtenían mejor oxigenación, y él diseñó, se le ocurrió construir una caja de madera a la cual le insuflaban aire comprimido, como en aquel tiempo, con un fuelle, para aumentar la presión del aire dentro de la cámara, y veía cómo sí se mejoraban algunos de sus pacientes en diversos tratamientos, en aquel tiempo sobre todo pulmonares. Esta es la máquina que en 1662 Henschel fabricó su primera cámara, que se llamaban cámaras de aire. Años después, en muchos países europeos ya se aplicó en forma más popular esta idea, lo que les llamaban baños de aire comprimido. En cualquier caso, la gente respiraba aire a presión y no oxígeno puro, puesto que todavía ese elemento no se había obtenido en forma única. Pero con el aumento del aire se conseguía también un aumento del oxígeno en el cuerpo, y esto resultó ser beneficioso para que el cuerpo, aunque aún no del todo entendido por los que se aplicaban las terapias, no se entendía el por qué. Fue cuando también coincidió en que se enunciaron las leyes de física, de la mecánica de los gases. Fue así como, bueno, también otro que se llama padre de la fisiología hiperbárica, el doctor Paul Bert, en esos años, en 1600 también, como es todo, pareciera que se pegara el conocimiento, o que en otra área también vuelve a replicarse, sin manera como tenemos ahora de un conocimiento más rápido.
de alguna forma el conocimiento surgía, y también el Paul Bert, pues coincidiendo con las teorías de las leyes de física, empezó a aplicarlo a tratamientos, y entonces así fue como en muchas partes de Europa se empezaron a desarrollar las llamados centros neumáticos. El médico francés Junot practicaba terapias hiperbáricas en los pacientes con enfermedades pulmonares. Ya para 1879, ciento y tantos años después, en Francia ya se construyó un quirófano con ruedas, un quirófano portátil, en donde se presurizaba para que veían que en aquel tiempo la anestesia fuera más segura, porque había mayor concentración de oxígeno, y que también, por ejemplo, las hernias se reducían con más fácilmente, y los pacientes se recobraban rápidamente del color normal de la piel saliendo de la anestesia. Era lógico, había mayor concentración de oxígeno, mayor presión de oxígeno en ese ambiente, lo que facilitaba la oxigenación del cuerpo. Estas son las leyes principales que dieron, pues yo creo que conocimiento y fundamento para que aquellos médicos pensaban que tenían razón en funcionar. La ley de Henry, dice que la presión de un gas disuelto en un líquido es igual a la presión parcial de ese gas sobre la superficie de dicho líquido. Esa es una de la ley de Henry. También la ley de Dalton, que establece que en una mezcla de gases, la suma de las presiones parciales de los gases en dicha mezcla equivale a la presión total de dicho gas. Y por último, la ley de Boyle, que dice que un gas a temperatura constante, el volumen de dicho gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre dicho gas. Esto es lo que es fundamental para las cámaras hiperbáricas. Después les voy a comentar al respecto, pero vamos a seguir con la historia. Ya para 1837, Pravas, en Francia, construyó la cámara más grande de ese tiempo. Pravas, por cierto, también fue otro médico que fue el que desarrolló, el que creó, el que inventó, por decirle, la jeringa que nosotros actualmente utilizamos para la administración por medio de agujas, todas esas jeringas que son precisamente utilizando la presión del aire para poder mandar el líquido hacia el interior. Por eso, en 1837 también se abrieron los llamados centros neumáticos para enfermedades pulmonares. En 1895 John Scott demostró que con mayor presión de aire los glóbulos rojos dependían menos del oxígeno. Ya empezaron a hacer sus demostraciones clínicas de lo que en aquel tiempo. Y estos eran los llamados centros neumáticos que se empezaron a desarrollar por toda Europa, Rusia, Alemania, en todas partes del mundo se empezaron a crear. Lógico, también ya para esos tiempos en Estados Unidos también cobró auge. Y fíjense que en 1918 se construyó la cámara más grande que haya existido. Era una esfera de acero de 5 pisos, de 20 metros de diámetro, donde trataban a múltiples pacientes. Metían ahí ahora sí que en volumen a pacientes, para tratar a pacientes de hipertensión, de uremia, de diabetes, de cáncer. Lamentablemente esa cámara, como era hecho de acero, y para la industria de la guerra tuvieron que desmantelarla para utilizar esos materiales para fines bélicos. Esta fue una cámara, imagínense, donde como un edificio, en el interior se presurizaba esa cámara, no se administraba más que puro aire, no se administraba oxígeno aún, pero sí con la pura presión que se lograba aumentaba la oxigenación dentro de los tejidos del cuerpo. Fue hasta 1933 cuando la Armada de Inglaterra ya empezó a utilizar el oxígeno dentro de las cámaras para, en primer lugar, reducir los tiempos de descompresión de los bruços, que ese es el principal efecto o el principal detalle que se instituyó para el tratamiento de las cámaras, la intoxicación que usan o que sufren los buzos al ir emergiendo, puesto que, como la ley de física, si tienen una mayor presión del oxígeno y también del nitrógeno, porque el aire
está compuesto por una mezcla de nitrógeno y de oxígeno. Entonces, al meter a una presión mayor, la presión total de ese gas, pues también aumentaba la presión de ambos, del nitrógeno y del oxígeno. El nitrógeno es más difusible que el oxígeno en la sangre, por eso es de que se difundía más rápidamente por la ley de física, y el oxígeno pues también se disuelve más lentamente. Pero en la inmersión, como la disolución del nitrógeno es más rápida, entonces se empiezan a formar burbujas dentro del cuerpo, que son burbujas de nitrógeno. Entonces tienes que, ya para el tratamiento era meter mayor cantidad de oxígeno que se difundía en la sangre, para evitar que esas burbujas de nitrógeno le quitaran el espacio al oxígeno y no se produjera la hipoxia. Por eso ese era el tratamiento ideal es el tratamiento ideal para las descompresiones del oxígeno. Y fíjense que en los años 50, dado eso ya física, ya vamos a decir, demostrada por todos esos efectos, el doctor Borema hizo un experimento. Dice, bueno, si el oxígeno nuestro cuerpo que tenemos a los glóbulos rojos, que son los encargados de llevar el oxígeno en la sangre hacia todos los tejidos. Es el mecanismo de transporte. Y de ese 100% del oxígeno del cuerpo, 3% corresponde a un oxígeno que va disuelto en el plasma. Entonces dice, si yo aumento una presión de oxígeno y hago que ese oxígeno se diluya, haya mayor la dilución en el plasma, en el agua de la sangre, pues puede ocurrir que lleve yo oxígeno a los tejidos. Y fue para demostrarlo cómo metió a unos cerdos en cámaras hiperbáricas, les extrajo toda la sangre de los cerdos, y al mismo tiempo les administraba, pues para compensar el volumen circulante, solución fisiológica, a la cual le insuflaban oxígeno al 100% dentro de la cámara, y entonces difundían el oxígeno dentro de la solución fisiológica y lo llevaba a todo el cuerpo. En esa parte sustituían la función de los glóbulos rojos. Ese es el mecanismo principal que obtenemos en las cámaras hiperbáricas: la difusión del oxígeno dentro del plasma y del agua de la sangre, del agua del cuerpo, que somos 80% de agua. Así es una especie como si tuviéramos de una agua oxigenada. Oxígeno dispuesto en toda la economía, no solo por los glóbulos rojos, sino en el plasma, en el líquido extracelular del cuerpo. Por eso es que se utiliza precisamente en enfermedades donde hay una hipoxia tisular, donde no llega el oxígeno por la circulación de los glóbulos rojos, pero entonces sí llega por la difusión que se tiene en los líquidos del cuerpo. Y esa es la manera de funcionar de la cámara hiperbárica: el suministro de oxígeno por medio de la difusión en los líquidos del cuerpo, para que los tejidos obtengan el oxígeno necesario. Y lógico es, llega una mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. Por eso Borema, esa investigación que hizo, relacionó que el efecto terapéutico de las altas concentraciones plasmáticas de oxígeno, pues para muchas de todas las enfermedades causadas también por falta de oxígeno, y sobre todo para tratar a enfermedades infecciosas por medio de gérmenes anaeróbicos. Esos gérmenes los atacaba cambiándoles el medio. Si los microorganismos anaeróbicos viven y se reproducen en un ambiente fuera de oxígeno, pues si les metes oxígeno, pues vas a matar o vas a dejar que crezcan. Y así fue como se empezaron a tratar las enfermedades como la gangrena gaseosa y todos de los elementos que es la principal, o de las muchas ideales indicaciones para tratar las infecciones por anaerobios. También para tratar muchas enfermedades como son donde no hay muy buena circulación, y también
para porque al haber una cantidad difusible dentro de los tejidos, estimula a la formación de nuevos accesos de las arterias, una nueva red capilar que se favorece en mecanismo de respuesta al proceso inflamatorio que se genera por la falta por la hipoxia de los tejidos. Entonces, también él demostró que el oxígeno transportado en el plasma puede aportar, en ausencia de la hemoglobina, un grado aceptable de oxigenación tisular. Un cuarto de siglo después, las primeras observaciones de Borema, la situación real de la oxigenoterapia hiperbárica está definida y ya existen departamentos de medicina hiperbárica en prestigiosas universidades del mundo, y no solo en Estados Unidos hay más de 200 centros universitarios en donde tienen en la parte de su clínica los tratamientos con la cámara hiperbárica, y no solo en Estados Unidos, en el resto del mundo, en la Rusia, en las Alemania, en todas partes del mundo se ha incrementado. ¿Por qué? Porque se han demostrado que es una nueva herramienta, o es una herramienta favorable para tratar múltiples enfermedades en el cuerpo, y son tratamientos, desde luego, como todo, con la precaución debida, con las técnicas debidas y sobre todo vigiladas con médicos o con personal capacitado para no incurrir en excesos como puede ser una hiperoxia, que también, como en la vida, todos los extremos son malos, entonces te deben dar controles. Esta es la cámara que tenemos aquí en Oaxaca, afortunadamente, como les digo, es de las más grandes que hay en el sureste del país, y ahorita pues la tenemos subutilizada porque no llegan aún muchos pacientes referidos. Por eso es el interés de venir a explicar que también hay muchos otros usos en la actualidad que se está dando. La cámara que tenemos aquí es para 14 personas al mismo tiempo que se pueden administrar. Este es un compartimiento hermético, se cierra y luego se suministra presión de aire comprimido para simular la presión atmosférica. Subimos 2,5 hasta 3 atmósferas de presión dentro de la cámara. Ya cuando llegamos a esa presión simulada, no simulada sino ejercida dentro de la cámara por aumento de la presión del aire comprimido, entonces suministramos por medio de las mascarillas oxígeno al 100%. Por la misma ley de física, al tener una mayor concentración de oxígeno y aumenta la presión, pues esa se va a difundir mucho más rápido y más fácil a todo el cuerpo, y obtenemos 200 veces más cantidad de oxígeno dentro del organismo por medio de la difusión en el plasma. La terapia con oxígeno hiperbárico es un tipo de tratamiento médico que es utilizado para tratar múltiples enfermedades. Este tratamiento requiere que el paciente respire oxígeno al 100% sobre un periodo de tiempo bajo presión dentro de la cama hiperbárica. El paciente recibe tratamientos mientras se encuentra en un ambiente presurizado, una cámara de oxígeno hiperbárico, y con frecuencia este tipo de tratamiento se complementa con otras terapias que facilitan el saneamiento de varias condiciones médicas. También ahí dentro podemos aprovechar en pacientes para administrar broncodilatadores sobre todo algún medicamento vasodilatador, etcétera, para mejorar, optimizar los requerimientos de eso. Estas son de las indicaciones más frecuentes que se tienen a nivel mundial indicado para la patología. Tenemos desde las heridas en pie y el pie diabético, el famoso pie diabético, donde ustedes saben que está comprometido el problema circulatorio más el problema infeccioso. En esta forma, o sea que matamos 2 pájaros de un tiro, y por eso mismo, pues la mejora de un paciente con esta cámara va a reducir el tiempo de tratamiento, y de muchos pacientes que están ya expuestos a una amputación de un miembro por ese gran problema, logramos en ocasiones rescatar muchas veces de la amputación e inclusive mejorar al 100%, desde luego de acuerdo a la respuesta del paciente, de acuerdo a las condiciones, a la frecuencia de los tratamientos y pues también a la antibioterapia.
antibioterápica que se tiene que administrar, porque una cosa no quita a otra, son complementos, ¿verdad? También en daños por radiación, en quemaduras, en daños en injertos de piel o colgajos comprometidos, que tienen todo lo que ayude a mejorar la circulación y la oxigenación, está indicado en la cámara hiperbárica. Hay pues la gangrena, las lesiones por quemaduras, en abscesos intracraneales o en osteomielitis es muy importante, porque usted sabe que para que pueda difundir los gérmenes que están en lugares recónditos es por falta de circulación, por falta de oxígeno, no llegan allí la energía o las condiciones que hace el efecto del antibiótico. El antibiótico trabajan a través de membranas celulares o en formación de modificación del ADN de las bacterias. Entonces, con una hiperoxigenación modificamos esa función de los antibióticos y podemos lograr que hasta en los osteomielitis logre mejor efecto el efecto antibiótico. Por eso son complementos a esas terapias. El pie diabético es de lo más frecuente, heridas crónicas, osteomielitis, la sordera súbica, que es una inflamación del tímpano y del oído interno también, porque como ustedes saben, el oído tiene una cámara que sirve para compensar la presión intracraneal con el medio externo. El tímpano es una membrana que ahí se mueve en un espacio que es de aire. Cuando esas inflamaciones crónicas hacen de que se esclerosen esas, con esta forma, porque el oxígeno es un antiinflamatorio por su efecto que tiene sobre la presión de las membranas celulares. Por eso logramos muchos, afortunadamente ya han llegado algunos pacientes mandados por otorrinos que saben que tenemos la cámara hiperbárica y saben que a esos pacientes les va a beneficiar el uso de la hipergánica. Ya nos están llegando también para tratamientos de este tipo para las anemias, porque estimula la formación de glóbulos rojos, etcétera. En esclerosis múltiple, todos los problemas inflamatorios crónicos, en donde sabemos que está metido la hipoxia, está. Una indicación, lamentablemente aquí no la he visto, que me haya enviado, tal vez por de información, pero en Ciudad Juárez tenemos una cámara en donde hemos ofrecido tratamientos para niños que nacen con hipoxia neonatal. Desde luego los tiempos dentro de la cámara y las condiciones son específicas, pero con eso podemos recuperar aquellas zonas o déficits de daño cerebral que se obtienen en las hipoxias neonatales. Entonces los niños en su fase de rehabilitación se rehabilitan con mayor prontitud y se alcanzan mejores niveles para la rehabilitación de las hipoxias neonatales. Todo niño que nace con Apgar de menos de 6 durante un tiempo, durante los primeros minutos, es una indicación de la cámara hiperbárica por unas sesiones posteriores al nacimiento, al segundo o tercer día. Desde luego, en esos tenemos que ver que deben ser por terapias de muy corto tiempo, nada más es como un estímulo, porque ustedes saben que la inmadurez de tejidos, como podemos producir en una hiperoxia lo que es la fibroplasia retrolental, que es un daño que se ocasiona en el ojito de los niños cuando están sometidos a hiperoxias constantes. Entonces, de esa forma, pero también evitamos y logramos el efecto que queremos, que es de oxigenar a las zonas que durante el trabajo de parto o del parto estuvieron sometidas a una hipoxia. Entonces logramos recuperar mucho. Esa es una muy buena alternativa ahora que se está dando como de las nuevas acciones de la... Ahora actualmente también la oxigenoterapia hiperbárica se está utilizando mucho en la medicina del deporte. Se ha demostrado de que en primer lugar en las lesiones deportivas te ayuda a que sane mucho más rápido de todas las terapias. Mejora el mejoramiento cardiopulmonar, la prevención de infartos, que se ha visto como muchos, inclusive deportistas de alto rendimiento en ocasiones, por alguna situación de exceso, caen y se infartan.
porque tomaron algún estimulante, porque tomaron algún energético, superenergético, etcétera. Entonces, estas terapias de hiperoxia prevén esas reacciones súbitas del cuerpo. Y ahora actualmente en muchos equipos de fútbol, sobre todo aquí en México, ya en Estados Unidos, equipos de deporte son sometidos a terapias como un mecanismo de ayuda. Pues es una herramienta nueva que favorece a mucho, inclusive para el desarrollo de las competencias. Se mejora mucho la eficacia o eficiencia de los deportistas, porque tienen mayor capacidad de reserva de oxígeno y rinden más, y lo hemos comprobado aquí específicamente con algunos deportistas que han ido previos a su maratón o a su eso, y logran mejores tiempos, y etc. Estamos muy satisfechos. Esa es ya nuestra experiencia, y cosa que está demostrada a nivel mundial, y que eso no es un dumping, o no causa dumping, porque no es una droga, no es nada que tenga mayor rendimiento, sino por el contrario, es una cosa fisiológica. Es como, por ejemplo, ustedes saben que a los deportistas los bajan a entrenamiento, los llevan a entrenamientos en grandes alturas, para que ahí su necesidad del cuerpo hace de que se produzcan más glóbulos rojos, ¿sí? Más glóbulos rojos. Y entonces ya cuando llegan vamos a decir, a su práctica o a su competencia a nivel más bajo de la presión atmosférica, pues su rendimiento es mayor, porque tiene una cantidad mayor de glóbulos rojos, sin que eso sea, vamos a decir, ficticio o que sea, sino es algo completamente orgánico. Es una capacidad que tiene el organismo de compensar todas las necesidades. ¿Y por qué el oxígeno? Porque el oxígeno está considerado el más poderoso de todos los desinflamantes naturales. De ahí los excelentes resultados que se tienen en la cámara hiperbárica. Es asombrosa la rapidez que se recuperan los deportistas después de la cámara hiperbárica, después de lesiones o después de su capacidad. Y pues mejora el beneficio económico y deportivo para el club. En sus competencias desarrollan mucho más. Dice ustedes que en las fracturas, para cualquier paciente, no solo los ortopedistas envían a sus pacientes con una fractura, y la cicatrización de la fractura es mucho más rápida que en un proceso normal. Si por decirles, para una consolidación de una fractura se requiere 6 semanas, probablemente se obtengan en 4 semanas los resultados que a los 6, y con un callo óseo mucho más fuerte, mucho más fisiológico. Así como ese ejemplo hay para mucho dentro de la medicina deportiva, no solo para tratamiento de lesiones, sino como para mejorar el rendimiento de los músculos hay lo que se conoce como el anaerobio láctico. Ustedes saben que después de que hacemos mucho ejercicio tenemos dolores. Bueno, y eso es porque aumenta la producción del ácido láctico y no hay una excreción normal, y por eso en lo que tardamos tenemos esos dolores, esas molestias en los músculos. Con la oxigenoterapia hacemos de que ese proceso se agilice y se mejoran las condiciones de los Este es lo que están. Ganar no es cuestión de suerte, dice, sino para ganar se necesitan muchos aspectos, y ahora si se tiene una herramienta como la cámara hiperbárica, pues podemos utilizarla, porque no es nada de estimulante, sino únicamente un aspecto muy fisiológico que va a dar al organismo eso. También en la actualidad se está dando mucho auge a los beneficios que se obtienen la oxigenación hiperbárica en el tratamiento de lo cosmético, ¿verdad? La oxigenoterapia hiperbárica es muy recomendable después de cualquier evento de cirugía plástica o de cualquier otro tipo de cirugía, porque mejora la cicatrización, dice. Los resultados
sobre la piel en cualquier paciente sano también. La oxigenación hiperbárica va a estimular la formación de colágeno, va a estimular la desinflamación, la mejor circulación, etcétera, la nutrición de la piel, y entonces se obtienen benéficos estéticos muy buenos, y como dicen, es un efecto antiedad, ¿no? Ese es principalmente de lo que se está utilizando. También no hay que quitar, se ha abusado mucho, y hay muchos spas que dicen esta es una cámara hiperbárica, cuando la realidad es una cámara de oxigenoterapia, porque la presión que alcanza con el suministro no llega más allá de 1,5 atmósferas. Entonces el beneficio sí es beneficioso, definitivamente, no le quita su S, pero es mucho mejor el beneficio que se obtiene en una cámara profesional, ¿verdad? Ahora se está utilizando en todos los posoperatorios, no solo de cirugía estética, sino también de cirugía de otorrino, de cirugía de gastro, de todo, donde viene un proceso de cicatrización, es mucho mejor y se facilita más los procesos de cicatrización, de reajuste, de refuncionamiento de todos los órganos con una mejor oxigenoterapia, como es en tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas, donde desde luego están los procesos inflamatorios inmiscuidos, como en el caso de la diabetes, en el caso de la hipertensión, e inclusive se ha demostrado, o se está ayudando, que para el tratamiento de obesidad, en donde el tratamiento de obesidad, además de todo lo correspondiente a mejorar primero la dieta, definitivamente, pero como en el proceso ya de obesidad mórbida intervienen ya muchos procesos fisiológicos que se modificaron de acuerdo a la nueva, bueno, a la defensa que está obteniendo el cuerpo. Entonces los metabolismos se van alentando y empiezan a entrar otros procesos fisiológicos que se detienen. Entonces, con la oxigenoterapia mejoramos los metabolismos para la quema de las grasas, transformación, mejora el funcionamiento de la insulina, etcétera, y entonces logramos ahí un mejor funcionamiento hepático, que es el principal objetivo de la transformación de las grasas en calorías que se puedan quemar. Igual la transformación que hace el hígado del glucógeno y de la glucosa. Esas transformaciones se aceleran y logramos revertir esos otros, porque la obesidad no es solo de una sola cosa, es multifactorial. Entonces es otro factor que incidimos para el tratamiento de la obesidad. Entonces son nuevos y muchos más las acciones y los efectos que estamos obteniendo con esta nueva herramienta, que tiene que meterse ahora sí en la conciencia de que no le va a solucionar el problema, no va a sustituir los tratamientos de los médicos, sino que va a complementar a los tratamientos médicos como una ayuda, como en el caso, por ejemplo, de la cirugía plástica, de la cirugía, o inclusive de todos los problemas circulatorios, como en el pie diabético. Pues yo sé que quedan muchas dudas, pero los invito a que ya hay mucho en internet de información al respecto, y sobre todo que cuando tenemos ya la primera experiencia y que vemos los resultados en un paciente, entonces nos convencemos, y eso es lo que va sucediendo. Porque les invito, tenemos el mecanismo, tenemos la herramienta aquí en Oaxaca. Lamentablemente tenemos 2 años y poca gente sabe, o pocos médicos saben que cuentan con ella. Tal vez ha sido un error de falta de información, de publicidad y eso, pero pues ya Oaxaca cuenta con una cámara hiperbárica que puede mantenernos ya también a un nivel de modernidad y de actualización de muchos tratamientos que obtenemos. Pues los cirujanos plásticos, los dermatólogos, coinciden que la clave
del proceso de envejecimiento es la exfoliación y el oxígeno. Los resultados de los tratamientos acelera la producción de nutrientes, de aminoácidos al interior de los tejidos y de la piel, restaurando en cuestión de días la piel en la cara, así como en la totalidad del cuerpo. Los resultados de una piel más tersa, más suave, con mayor firmeza, lo que se dice la antiedad. Muchas gracias. Esta es la invitación para los médicos que nos escuchan en los hospitales básicos comunitarios, sobre todo de nuestra red de telemedicina Oaxaca. Doctor, ¿nos podría repetir nuevamente su dirección? Sí, estamos en Murguía 601, en el centro aquí en Oaxaca, Dolocenter se llama, Centro Internacional de Alivio al Dolor, y estamos en la página en dolocenter.com y mi correo electrónico es gilacevedo51@hotmail.com. Correcto, doctor. Pues estamos en contacto con el doctor Mario Roberto Gil Acevedo, anestesiólogo y obviamente que maneja la cámara hiperbárica que está a la disposición de ustedes. Nos despedimos de esta transmisión para vernos próximamente. Buenas tardes, que estén bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.